El día de hoy estamos continuando con la serie Dile no a la violencia familiar. Y si usted ha estado al tanto de los temas que hemos estado compartiendo los días miércoles, pues vemos de que la violencia puede tomar distintos matices en cada hogar. En algunos puede convertirse en un silencio sepulcral, en otros una frialdad e indiferencia penosa. Pero el día de hoy vamos a ver que también puede convertirse en desprecio y fastidio. Por eso nuestro tema de hoy se llama No al desprecio y fastidio. Y al inicio de esta pandemia, en uno de los medios más reconocidos a nivel internacional, se planteó una pregunta que decía, ¿puede tu matrimonio sobrevivir al coronavirus? Bueno, ya han pasado 6 meses de pandemia y creo que podemos responder a esta pregunta. ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo se encuentra mi familia? ¿Cómo está mi hogar? En la publicación que hizo este medio, aseguraba que incluso para aquellos que pueden tener una familia estable y feliz, iban a tener serios desafíos para su relación matrimonial y familiar, porque al estar pues confinados en espacios mayormente pequeños, con la familia, con el cónyuge, teniendo que bregar con el trabajo, tal vez estudios de los hijos y la vida personal durante las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana y aún tal vez con hijos adolescentes o situaciones incluso de enfermedad o de pérdida por este COVID o pérdida del trabajo, estrechez económica, todo eso iba a ser pues una mezcla increíblemente poderosa como una bomba de tiempo para destruir nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio. Y bueno, creo que para algunos esa amenaza de divorcio ha sido bastante grande, pero Dios quiera que nuestro hogar, nuestra familia no sea víctima del COVID a ese nivel. Y pues porque tenemos la ayuda de Dios, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios poderoso y por eso es que creemos necesario acudir a su consejo. Él ha sido el creador, es el creador y el fundador de la familia y es el que ha instituido el matrimonio como ese punto de partida para la familia y la sociedad. Así que, ¿qué tal si nos acercamos a Él? Comenzamos este tiempo pidiéndole en oración que nos ayude, que nos socorra, que nos oriente, que nos dé nuevas fuerzas y nos renueve para seguir bregando y luchando por nuestro matrimonio y por nuestro hogar. Acompáñenme a orar, por favor. Gracias, Señor, te damos por tu presencia, por tu compañía en esta noche. Gracias por tu palabra, por los ejemplos que podemos tomar de ella para nuestras vidas, porque siempre tu palabra, Señor, es oportuna. Gracias porque tú te interesas por cada uno de nosotros y tú conoces, sabes bien lo que estamos viviendo en nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, te necesitamos y permite que nuestras vidas también puedan ser de ánimo y de aliento para otros. Señor, queremos escuchar tu voz. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y en esta oportunidad vamos a acercarnos al seno de un hogar, vamos a acercarnos a mirar dentro de un matrimonio que tuvo que enfrentar momentos muy difíciles, muy desafiantes, muy dolorosos. Y estamos hablando del matrimonio de Job y su esposa, del que podemos sacar buenas lecciones que nos ayuden a enfrentar tiempos de crisis como los que estamos viviendo. Y este suceso lo encontramos en el libro de Job, el capítulo 1 y 2. Y le daremos lectura en los versos, el capítulo 2, verso del 7 al 10. Por favor, tome su Biblia allí en casa. Yo voy a dar lectura en la versión NTV. Y dice así. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia.
¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de Dios, de la mano de Dios, y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Este es un ejemplo justamente de desprecio y fastidio hacia el cónyuge, en este caso de la esposa hacia el esposo, pero puede ser viceversa o puede ser con otros miembros del hogar. Y en primer lugar vamos a ver cuáles son las causas para esta actitud negativa en la familia. ¿A qué se puede deber el desprecio y el fastidio? En primer lugar, vemos que puede ser motivado por el dolor y el desconcierto. En el capítulo 1 y este capítulo 2, vemos que este matrimonio solo en un día, de manera repentina, abrupta, perdió mucho. Perdió en primer lugar sus posesiones y sus riquezas materiales que eran innumerables, pero también perdieron algo muy, muy precioso, mucho más valioso, y fue la vida de sus 7 hijos. Todo en su vida cambió de la noche a la mañana de manera drástica. Y como si fuera poco, también la salud de Job al poco tiempo se vio afectada con una sarna maligna, como vemos ahí en el verso 7, que no le permitía tener un solo momento de alivio, un solo momento de tranquilidad. Bueno, sabemos que toda pérdida trae mucho dolor, ¿verdad? Y esta pérdida que ellos experimentaron fue una pérdida a todo nivel. De modo que es comprensible el alto grado de desconcierto, de dolor que podían experimentar. Era como una pandemia azotando duramente su hogar. ¿Se imaginan estar en su lugar? En este tiempo muchas familias han tenido que sufrir este COVID y han experimentado situaciones muy dolorosas. Tal vez usted mismo ha sufrido alguna pérdida y se siente aún mal por ello. Tal vez hay preguntas que aún no son respondidas. Y usted puede preguntarse, o yo le puedo preguntar, ¿está experimentando actualmente alguna pérdida, algún dolor? ¿Tiene preguntas significativas aún sin respuesta? Bueno, creo que hay mucho dolor en las familias en este tiempo. Y si usted es una de esas familias, reciba nuestras más sinceras condolencias. Reciba también el ánimo de parte de Dios y la palabra de Dios en esta noche que quiere animarle, orientarle, ayudarle. Dios le ama, aunque en ese momento usted o en este momento tal vez no lo pueda sentir. Pero el Señor le ama y está con los brazos abiertos, esperando por usted, esperando que usted se acerque, que usted le busque y se vuelva a Él. Y en este momento, en este hogar podemos ver 2 reacciones al dolor, 2 reacciones diferentes, de parte de Job y de parte de su esposa. De parte de Job vemos de que inmediatamente él sufre esta pérdida. Dice en el capítulo 1, el verso 20, que inmediatamente él decide buscar a Dios y depender de él. Dice el verso, en cuanto Job oyó esto, lo que había ocurrido, se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. Qué hombre tan increíble, ¿no? Él amaba tanto a Dios y se mantuvo fiel a Él a pesar de estas difíciles circunstancias. Pero por otro lado, su esposa decide todo lo contrario, romper todo vínculo con Dios. Se enoja mucho, se siente indignada, dolida por lo que ha pasado. Y lo sabemos por su reclamo, ¿no? Y por la recomendación, el consejito que le da a su esposo. En el verso 9, cuando dice, todavía intentas conservar tu integridad, se refería para con Dios, maldice a Dios y muérete. Son palabras sumamente duras, pero a la vez están cargadas de dolor, cargadas de frustración por su pérdida. Alguien ha dicho que es en el momento de la crisis y el dolor donde aflora todo lo que somos, lo que pensamos, nuestra perspectiva de las cosas. Puede salir lo peor o puede salir lo mejor de nosotros. Y creo que
Todo esto es muy revelador para esta pareja, para este matrimonio. Pero si nosotros nos evaluamos también sinceramente, deberíamos preguntarnos qué es lo que la pandemia ha sacado de nosotros, ha sacado de usted, ha sacado de mí. ¿Qué es lo que ha mostrado? Y aquí se ven dos perspectivas distintas que ellos tenían, porque vemos la segunda causa de este desprecio y fastidio que puede originar, que se puede originar en la familia, y es las falsas expectativas. Principalmente vemos que hay una falsa expectativa acerca del cónyuge. Puede ser una falsa expectativa en nuestro caso de cualquier miembro de la familia, pero aquí lo vemos de que tanto Job como la esposa tenían expectativas diferentes de lo que podía, cómo podía reaccionar su cónyuge. Y vemos de que Dios es el que sabe lo que va a ocurrir, porque uno mismo ni siquiera sabe cómo va a reaccionar frente a una crisis. Uno supone, ¿no? Uno imagina que yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero hasta que no suceda, no sabemos cómo vamos a reaccionar verdaderamente. Pero Dios sí sabe, y sabía cómo iba a reaccionar Job. Lo vemos en el capítulo 1, que él está seguro que Job se va a mantener en su integridad. Y de hecho, por causa del pecado, pues no existe matrimonio perfecto, ¿no? Todos nos podemos sorprender de nosotros mismos en esos momentos difíciles, pero cuánto más si nos sorprendemos de nosotros mismos, nos sorprenderemos también de la reacción de nuestro cónyuge, de nuestro familiar. Y con tristeza, a veces con dolor, ¿no? Las crisis que enfrentamos son oportunidades para descubrirnos y ver también áreas de necesidad en las que necesitamos seguir trabajando, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestro compañero y compañera de vida. Y si usted se ha desencantado, se ha decepcionado de repente, ha descubierto algo triste, yo le animo a presentarse delante de Dios y decirle: Señor, mira lo que está pasando, mira lo que ha ocurrido, mira lo que ha dicho, lo que no ha dicho, aún lo suyo, mira cómo yo estoy, ayúdanos, Señor, tú eres el autor de este matrimonio, socórrenos, porque el compromiso fue con él. ¿Se acuerdan? Bueno, tanto Job como su esposa esperaban algo distinto, dijimos, porque ella le dice: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Sus palabras, de hecho, no muestran respeto a Dios, tampoco a Job, tampoco consideración. Todo lo contrario. Pero él también se sorprende cuando le dice: hablas como una mujer necia. En la versión Reina Valera dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, es decir, como cualquier mujer que no conoce a Dios, así has hablado. Él está muy, muy sorprendido de su esposa. Sin embargo, no lo toma a título personal, no se ofende, sino más bien pone en alto al Señor. Y pues Job era una persona muy madura en su fe. Al parecer su esposa no había crecido tanto espiritualmente, aunque las mujeres somos muy emocionales también, pero vale la pena que nosotros nos evaluemos y no descansemos en la fe de nuestro cónyuge, si usted es varón o mujer igualmente, sino que nos hagamos responsables de nuestro propio crecimiento espiritual, pues un día estaremos delante de Dios, ya no acompañados, sino solitos. Y el Señor, como alguien ha dicho, solo tiene hijos. Hay una relación directa que Él quiere construir con nosotros de manera individual. Y en cuanto a nuestro cónyuge, pues uno no deja de conocerlo. Siempre hay algo que descubrir. Y después de la persona de Dios, es el cónyuge, la persona que más necesitamos conocer y más necesitamos valorar en esta vida. Y es todo un desafío eso, ¿verdad? No es algo sencillo, somos tan diferentes y justo a veces chocamos en el punto más vulnerable, entonces, a veces arde Troya. Pero el Señor tiene todos los recursos para ayudarnos, sobre todo a sus hijos, para poner paz en nuestro corazón, buen humor en nuestro hogar y poder, sobre todo, acudir a su perdón y a su amor, que como dice su palabra, cubre multitud de errores, multitud de faltas.
y nos ayuda pues a remontar con su fuerza y con su sabiduría. Y bueno, lo segundo que muestra es que tenemos también no solo falsas expectativas con el cónyuge, sino con Dios. De hecho, Job era un hombre que amaba a Dios profundamente y buscaba agradarlo. No era un cristiano nominal ni un cristiano carnal, todo lo contrario, era un cristiano realmente comprometido con Dios y ni siquiera por eso Dios lo libró de tener que enfrentar situaciones difíciles. Y es algo que necesitamos aceptar, que la fe en Dios no nos va a librar, no nos va a evitar que tengamos problemas. El error de muchos a veces es pensar que por creer en Dios vamos a estar libres de todas las dificultades, de todos los problemas. Y cuando sufrimos las calamidades, pues como el caso de esta mujer, dudamos de su bondad, renegamos, nos enojamos, reclamamos justicia. Bueno, Job como esposo sabio se da cuenta y va directo a ese pensamiento de su mujer y por eso le dice, aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. Pues debemos darnos cuenta que la fe no garantiza prosperidad constante, personal, ni la ausencia de sufrimientos. Si fuera así, pues la gente creería que en Dios simplemente para que todo le vaya bien y buscar beneficios personales. Ese es un engaño. Y justamente de eso se trataba todo esto. El Señor quería demostrar que Job le amaba desinteresadamente en las buenas o en las malas, que él había decidido serle fiel a pesar de cualquier cosa. Y es lo que finalmente sucedió. A pesar de que los amigos de Job pensaban que Dios lo había castigado por su maldad, por su pecado, pero era justamente todo lo contrario, era una prueba de su bondad, de su rectitud, de su fidelidad. No porque él no sea pecador, sino que había aprendido a depender de Dios y a confiar en él, aunque no entendía lo que estaba pasando. Dios finalmente sería glorificado en la vida de Job. Ante las huestes espirituales en el cielo y en la tierra, demostrando que es posible para el hombre, es posible para ti, querido hermano, para mí, es posible decidir amar a Dios genuinamente, no solo por conveniencia, no por conveniencia, sino por amor. Y ese es nuestro más grande deber, ¿no? El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y allí está la gloria de Dios, que el hombre decida amarle libremente, con ese libre albedrío, decida amarle de verdad. Bueno, Dios es capaz de librarnos del sufrimiento, de hecho, es así, pero Él puede permitir que lo experimentemos por razones mayores a las que podemos entender en el momento. Hay cosas que no vamos a poder comprender. Y si las entendiéramos, entonces no serviría de mucho la fe. Y la fe justamente tiene que ver en confiar en Dios, entendamos o no entendamos, vivamos lo que estemos viviendo. Y bueno, como no vemos a Dios, muchas veces esa decepción que sentimos de Dios, ese enojo con Dios, lo proyectamos hacia a ese cónyuge, ¿no? Hacia la persona más cercana a nosotros. De repente es nuestros hijos, nuestros padres, y hacia ellos dirigimos todo ese arsenal, esa artillería pesada, en lugar de apoyarnos, brindar ayuda, respaldo, pues se vuelve algo terrible y muchas veces le damos la estocada final, como lo hizo esta esposa, ¿no? Equivocadamente. ¿Cómo está nuestra fe en este tiempo? ¿Cómo está nuestro amor por Dios en medio de esta pandemia? ¿Ha crecido? ¿Se ha fortalecido? ¿Ha podido usted ver la bondad de Dios, la misericordia de Dios, pase lo que pase, a pesar de lo que haya tenido que pasar? Ojalá así sea. ¿Cómo está nuestro amor por nuestro esposo, por nuestro cónyuge, por nuestra esposa? ¿Cómo está nuestro respeto por él, por ella? Bueno, generalmente eso está ligado. Si usted ama a Dios y lo respeta, también va a respetar a su esposo, a su esposa. Y algunos consejos. Ya hemos visto algunas causas, solo 2. Pueden haber muchas más, pero solamente hemos visto 2. El dolor
y la confusión, pero también las falsas expectativas. Y ahora vamos a ver algunos consejos, ¿le parece? ¿Qué nos puede ayudar a librarnos pues del desprecio y del fastidio en medio de una crisis? En primer lugar, reafirmar nuestro pacto con Dios. Sabemos que, como dice Mateo 19:6, así que ya no somos dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios unió, que ningún ser humano lo separe. Pues debemos recordar en medio de la crisis que hemos hecho un pacto matrimonial, un pacto con Dios. Sí, hemos manifestado ese amor a nuestro cónyuge, pero ha sido delante de Dios. Y delante de Dios tenemos que responder por nuestra parte. Recuerden lo que hemos prometido, a mantenernos juntos en salud y en enfermedad, en riqueza y pobreza, en si empeore o mejore su suerte, en mala racha o en buena racha. Entonces, también hemos dicho, amarte, respetarte hasta que la muerte nos separe. Honremos ese pacto con Dios, no es un juego, es algo muy serio, muy importante. Y finalmente, Él tomará cuentas a cada uno de manera individual. Sí, el hombre es la cabeza del hogar y de manera particular Él tiene mayor responsabilidad por toda su familia, tendrá que responder a Dios por ese matrimonio y por ese hogar. Pero la mujer dará cuentas también de la parte que le toca de su compromiso personal con Dios. Así que pues ya sabemos, el Señor nos espera que podamos recibir su ayuda para cumplir y respetar ese pacto. En segundo lugar, reafirmar la aceptación y apoyo mutuo. En Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Como hemos visto, los dos ya son uno, ya no son dos, son uno solo. Y los cónyuges se deben uno al otro, se deben lealtad, se deben apoyo, y tú eres como persona para tu cónyuge esa persona esencial, esa persona exclusiva y única. Y él es para ti también tu persona. Necesitan estar unidos, necesitamos estar unidos y hacer un solo frente, no estar como enemigos, sino unirnos para combatir toda crisis que llegue. En tercer lugar, reafirmar nuestra confianza en el Señor. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Y el mensaje central de este libro de Job es que los creyentes no deben alejarse de Dios en momentos de dificultad, sino más bien depender de Él, aferrarse a Él, aún en esos momentos. Dios es capaz de librarnos, pero puede permitir, por razones soberanas y trascendentes, que experimentemos sufrimiento. Entonces, necesitamos confiar en Él, confiar que Él nos ama con amor incondicional y confiar que todo finalmente terminará bien. Tenemos un buen final. Todas estas tristezas pues pasarán, son pasajeras, temporales, pero lo bueno durará para siempre. Así que esperemos eso bueno. Y como aprendimos pues y vimos aquí que el enemigo estaba detrás de todo esto, tratando de tirarse abajo la fe de Job. Y en esos momentos de dificultad es Satanás quien procura hacerle dudar de Dios. Pero recuerde que Job no buscó solo su comodidad, él buscó que Dios fuera glorificado. Y es lo mismo que hemos de buscar nosotros, que Dios se glorifique en nuestra vida, en nuestro hogar. Y para terminar, pues, con la ayuda de Dios, hagamos posible que nuestro matrimonio y nuestra familia no terminen siendo víctimas de esta pandemia. Ni por la pandemia ni por nuestro pecado. Contemos con la ayuda oportuna de Dios y vivamos para su gloria. Dios les ayude. Si hay situaciones de repente en casa de violencia extrema, pues no solo pida ayuda a Dios, sino recurra a algún centro de auxilio, de ayuda, algún consejero matrimonial que la oriente o que lo oriente, pues Dios no respalda ni está de acuerdo con ningún tipo de violencia, ni física, ni emocional, ni de ningún tipo. El Señor le guarde, le cuide y le ayude a hacer su parte.
Dios les bendiga, queridos hermanos, y oremos por las familias de nuestro país, de nuestra iglesia y del mundo.